El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Estamos estudiando la carta a los romanos. Y yo quiero que tú en esta hora te comuniques conmigo. Yo quiero que en esta hora tú nos escribas, nos llames. Y que en esta hora tú puedas recibir el mensaje de la palabra de Dios. Así que toma tu Biblia, toma un lugar donde tú puedas sentarte a estudiar conmigo la palabra del Señor, que podamos entre todos estudiarla, ya que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y solo la palabra de Dios es la única que en este tiempo te puede dar las fuerzas, la convicción, la firmeza de que Dios está a tu lado como poderoso gigante. Hoy estudiaremos algo acerca de los prosélitos, una corriente judía y los judíos. Así que abra su Biblia en Romanos, capítulo 1, versículo 16. Texto insignia de Romanos. Dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primeramente y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida eterna. Así que estamos estudiando esta hermosa carta. Estudiábamos que esta carta se le escribió a un grupo de personas que el apóstol Pablo no había adoctrinado. Por ende, el apóstol Pablo no fundó esta iglesia, sino se le dirige una carta a gentiles. Unos gentiles que tenían un conocimiento amplio acerca de la ley. Si usted mira Romanos capítulo 1, versículo 13, dice la Escritura, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Así que esta carta es escrita a gentiles. Gentiles o cristianos que habían sido instruidos en la ley, por lo cual recibían la nacionalidad judía por adopción. Romanos 2:17 dice, ábralo por favor, Romanos 2:17. Dice la Biblia en lenguaje sencillo, algunos de ustedes dicen con orgullo que son judíos, que se sienten muy seguros porque tienen la ley de Moisés y están orgullosos de su Dios. Romanos 2:18 dice la Biblia, nueva traducción viviente, tú sabes lo que a él le agrada. Sabes bien qué es lo correcto, porque se te ha enseñado su ley. Entonces vemos que el apóstol está hablando con unos conocedores de la ley. También habían conocido de Jesucristo, ya lo vamos a ver. Romanos 2:23 dice, nueva traducción viviente, te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. Así que había una tendencia que era muy común entre los judíos, escribas y fariseos, tradicionalmente los maestros de la ley, y era que enseñaban tradiciones, normas, argumentos humanos. Y Romanos 2:25 dice, de la nueva traducción viviente, la ceremonia judía de la circuncisión
solo tiene valor si obedece la ley de Dios. Pero si no obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. Entonces, el apóstol comienza a hablar a un público gentil conocedor de la ley. Ya ampliamente te mostré algunos versículos. Así que estábamos estudiando quién posiblemente había fundado la iglesia. ¿Por qué? Porque hablábamos de que posiblemente esta iglesia había nacido de la predicación, había nacido del día de Pentecostés, donde los discípulos estaban unidos, según lo relata el escritor del libro de los Hechos. Porque ellos, aparte de que habían recibido la predicación, conocían la ley acerca del Señor Jesús. Estos gentiles, a los cuales el apóstol Pablo les habla. Romanos 1:6 dice, ustedes que viven en Roma, o sea que le está escribiendo a los creyentes de Roma, algunos de los que han creído en Jesucristo. Así que había una base puesta allí. Era la ley oral judía y el conocimiento de que en la ley Jesucristo era el Mesías. Romanos 1:8 dice, ante todo les digo que mediante Jesucristo le doy gracias a mi Dios en cuanto a Jesucristo fuerte. ¿Cuál es la doctrina que hay en ti? ¿Qué conoces tú de Jesucristo que te permite ser luz en medio de las tinieblas? Vemos mucho cristianismo hoy en día que solamente habla de lo que quizás otro le ha contado, pero nunca se ha detenido a escudriñar la palabra de Dios. Y cuando oye a alguien que te está predicando, dice, oh, no, qué aburrido. Y quizás tú te has acostumbrado a que te cuenten historietas y cuentos, que cuando tú vas a estar o estás en medio de una prueba, de nada te va a servir todas esas historietas. Lo que realmente te va a servir en tu fe cristiana es la doctrina que tienes y que has recibido acerca de Jesucristo. Así que esta iglesia, el apóstol la está elogiando. El apóstol le dice, doy gracias a Dios, porque ustedes recibieron de Jesucristo. También recibieron de la ley. Pero en todo mundo se habla de la fe que ustedes tienen en Cristo. Si no fue el apóstol Pablo, ni fue el apóstol Pedro, el fundador, ¿quién fue? Entonces hablábamos acerca de lo que sucedió el día que los discípulos, los hermanos de Jesús, la madre de Jesús y los otros creyentes estaban en Jerusalén por mandato de Jesucristo mismo antes de ir al cielo. Si usted lee y recuerda Hechos 1:4, se lo voy a parafrasear. Dice Hechos 1:4, y estando reunidos con ellos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Punto de partida, punto importante en la historia naciente de la iglesia, Jerusalén. Ampliamente te demostré que Jerusalén es la capital. Y te hablé de que Jerusalén tipifica tu vida y mi vida. El evangelio debe comenzar a hacer un cambio en mi vida para que de mi vida se proyecte hacia afuera. Luego dice el versículo número 6. Me seréis testigos a la vez. Recuerde que la palabra clave es a la vez. Cuando uno quiere que alguien sepa algo, o cuando se hace la inauguración de un lugar, muchas ocasiones se colocan luces que van dirigidas hacia el cielo. O se hacen cosas de pirotecnia, para que la gente vea que a la vez, o sea, varios lugares se den cuenta lo que ha sucedido. Así que esos discípulos
Los que 120 que se habían reunido, ellos iban a dar un testimonio a la vez. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Te digo que esta iglesia tenía una fe arraigada y ferviente, porque lo que ese día sucedió marcó la historia en la nación judía. Del cumplimiento de la palabra de Dios que nosotros presentamos al mundo es el avance del mismo. Vuelvo y te repito. Del cumplimiento a la palabra de Dios que nosotros presentemos como cartas abiertas, leídas por todos, al mundo, es el avance del mismo. Mire que ha resonado más hoy en día en medio de esta pandemia, quizás las palabras de un pastor pidiendo ayuda al Estado, porque veía que su economía se estaba dañando. Y él pidió al gobierno auxilio. Y eso quedó retumbando en todo lugar, que hasta el día de hoy todo el mundo dice que las iglesias se quieren abrir porque los pastores han quedado sin finanzas. ¡Qué mal testimonio! Cuando en este momento nosotros debemos anunciar y ser los primeros que debemos estar clamando para que Dios nos dé el poder y la gracia para reprender a esta enfermedad. Una vez hayamos entendido cuál es el propósito por el cual Dios permitió que todo el mundo quedara paralizado. Así que en Jerusalén hubo un acontecimiento. Se registra por medio del escritor Lucas que ellos cumplieron la orden y estaban todos unánimes y juntos reunidos en Jerusalén esperando el cumplimiento de esta promesa. Hechos 1:4 dice, estos seguidores de Jesús era un grupo muy unido y siempre oraban juntos. Característica de la iglesia naciente, de la iglesia primitiva, la unidad y la oración. ¿Qué une a una iglesia? La oración. Cuando se pierde el objetivo de la oración, las iglesias se dividen porque la doctrina de cada uno hace que se presenten divisiones. ¿Y divisiones por qué? Porque cada uno piensa de acuerdo a lo que cree conveniente que la palabra de Dios dice. Así que algo para destruir cualquier argumento de división en la iglesia es la unidad y la oración. Perseverar en la oración. Con ellos se reunían los hermanos de Jesús. Algunas mujeres, entre las cuales se encontraba María, la madre de Jesús. Todo este grupo eran como 120 personas. Y un día estaban ellos unánimes y juntos, y Pedro se puso en pie. Luego vemos que Hechos 1:4 dice, y estaban esperando en esa unidad la promesa del Padre, la cual Jesús les dijo, ¿oísteis de mí? ¿Oísteis de mí? Este hecho fue notorio. Fue algo que no pasó desapercibido porque la Escritura da fe de que hubieron testimonios, señales, prodigios y manifestaciones. Fue notorio para quienes, no para los que estaban reunidos, sino también para todos los moradores que estaban en Jerusalén, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Luego el escritor hace una lista, o sea, amplía todas las naciones a las cuales a la vez se presentó el evangelio. Entre ellas, el escritor resalta en Hechos 2:10 a los judíos y a los prosélitos que habían ido a celebrar la fiesta del Pentecostés, pero eran de Roma. Leámoslo, Hechos 2:10, Reina Valera. En Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá, dice la Escritura, de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Así que, ¿quiénes son esos prosélitos?
¿Quiénes son aquellos prosélitos? ¿O cuáles son los varones piadosos que se encontraban en Jerusalén? Porque la Biblia registra que eran pertenecientes a Roma. Mire que en toda la lista que da el escritor no resalta tanto como a los romanos. Porque es que la carta a los romanos es su carta de navegación en la vida cristiana. Si usted nunca ha leído Romanos y si usted nunca ha estudiado Romanos, es que anda como usted anda. ¿Por qué? Porque hubo una pregunta de un creyente y dijo, pastor, si alguien peca, ¿Dios le perdona? Alguien dijo, no, Dios ya no perdona. O sea que en otras palabras, una persona que conoció un día del Señor y peca, ya quedó desterrado de la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es la base de Romanos? No estoy haciendo una apologética al pecado. Te estoy diciendo que si un cristiano comete un error, hay unas consecuencias que pagar. Pero a la vez, Jesucristo no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al conocimiento de Él. Si alguien hubiera pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Así que no hago apologética al pecado, como alguien me dijo, sí, entonces cualquier persona peca, y entonces como usted dice que la misericordia de Dios le perdona, entonces pequemos, que la misericordia de Dios está para perdonar. Sí, pero ¿cuántas veces usted deja de disfrutar los beneficios que Dios Padre tiene para usted aquí mientras usted permanezca en la tierra? Es como cuando alguien sabe que el fuego que le sirve para preparar los alimentos y para calentarse quema. Y por probar que quema, mete una parte del cuerpo. ¿Qué sucede? Se afecta esa parte del cuerpo. Usted le da dolor por esa parte del cuerpo. Y la parte comienza a cicatrizar. Pero ¿cuánto tiempo lleva cicatrizando? Y esa parte que usted ve que queda cicatrizando o que queda afectada con cualquier toque o algo, se adolece. O a usted le duele, en otras palabras. Pero sanará. Evítese mejor y no juegue con candela, porque el que juega con candela se quema. Así que todos estaban en Jerusalén celebrando ese día la fiesta de Pentecostés. Dice Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés. Este público fue testigo de los siguientes hechos que eran de gran conocimiento del público que esperaba que sucediera en cualquier momento. En otras palabras, todos los presentes que habían en Jerusalén eran testigos, conocedores de causa, y sabían que en cualquier momento las profecías se iban a cumplir. Y en Hechos 2:2, la Escritura narra los hechos. Dice que hubo de repente un viento del cielo. Ese viento del cielo era un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban las personas. O sea que el viento iba dirigido para 120 personas, que eran las que estaban bajo la unidad y la oración. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, dice la Biblia, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Qué oían ellos? O sea, ¿qué manifestación hubo? Lenguas. Esas lenguas, cada persona que estaba de visita en Jerusalén les oía hablar. Eso les causó curiosidad. Es como si el día de mañana, usted sabe que hay una región en la cual son analfabetas.
y se sabe y se reconoce que la gente es analfabeta. Y un buen día Dios llega, los toma, los unge y comienzan unos a hablar en francés, otros en inglés, en alemán, mandarín, etcétera, etcétera. Y llegan residentes y escuchan su lenguaje y dice, pero ¿cómo ustedes que son analfabetas ahora pueden hablar, leer y vociferar nuestro idioma? Así era lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el versículo 7 de Hechos capítulo 2, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? Galileos, una nación que se consideraba que no había de ella que salir en Galilea. ¿Habrá algo bueno de Galilea? Decían. ¿Podrá salir algo bueno de Galilea? Pues todos estos escribas y fariseos, pues nunca había ninguno de allí, por eso se admiraban. Y ellos decían, pero si estos son galileos, ¿cómo así que les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios? Y estaban todos atónitos y perplejos diciendo uno a otro, ¿qué quiere decir todo esto? Así que este pueblo, compuesto por judíos y varones piadosos o prosélitos, comenzaron a preguntarse en por qué en aquellos que eran menospreciados por su grado de cultura, estaban viviendo un nuevo mover sobrenatural que ellos con todo el conocimiento vivencial no poseían. Es que de lo vil y lo menesteroso Dios ha escogido para avergonzar a los sabios. Así que si tú eres un creyente, que quizás nunca has ido a una escuela de teología, Dios te puede usar, Dios te va a usar. Si tú eres una persona que quizás no perteneces a la clase, al perfil Godwill de algunos apellidos, porque nacieron en mejor cuna de oro, y quizás tú fuiste de otro matrimonio y te desechan porque no eres de su clase cultural o socioeconómica, Dios te va a usar, Dios te está usando. Así que no es del que quiere, no es del que corre, es de Dios que tiene de ti misericordia. Dios te puede usar, Dios te va a usar. Pero empieza a cambiar tu manera de pensar, tu mentalidad de vivir, y empieza a ser una persona de oración. De oración. Cuando tú te metes en oración, sucederá un Pentecostés y nacerá de ti una iglesia con fundamentos fuertes y firmes que dará testimonio, y el día de mañana muchos quedarán sorprendidos. Hechos 2:7 dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? Estos moradores judíos fueron testigos de lo que sucedió, a lo cual comenzaron a sacar conjeturas de lo que posiblemente estaba pasando. Cuando Dios empieza a usar a alguien, comienza la gente a conjeturar. ¿Será que es que ese qué libro está leyendo? ¿Será que ese quién sabe qué estará copiando? Pero no se dan cuenta que es el Espíritu de Dios que usa a quien se dispone en su voluntad. Hechos 2:6 dice la Biblia, al oír el ruido, muchos de ellos se acercaron al salón y se apresuraron y se sorprendieron de que podían entender lo que decían los seguidores de Jesús. Algo sencillo y práctico es que el Evangelio en boca de una persona llena del Espíritu Santo es entendible, no para vanagloria de ella, sino por manifestación del mismo Espíritu Santo. Hechos 2:7 dice, estaban tan admirados que se decían unos a otros, pero estos que están hablando, ¿acaso no son de la región de Galilea? O sea que menospreciaban a los galileos. Hechos 2:8 dice, pero cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestro propio idioma. ¿Cómo es posible todo esto?
somos de diferentes partes del mundo. Versículo 12 de Hechos 2. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto? Se preguntaban unos a otros. Mire que a veces el que tiene harto conocimiento o gran conocimiento, a veces queda perplejo cuando Dios levanta a uno que no tiene nada para avergonzar a aquel que lo sabe todo. Hechos 2:13 dice, pero algunos comenzaron a burlarse de los apóstoles y los acusaban de estar borrachos. Cuando no hay argumentos, ¿cómo desvirtuar a un hombre de Dios? Vienen las calumnias, vienen las conjeturas y vienen, como dicen, las patadas bajas para tratar de derribar al hombre de Dios. Pero debemos tener claro algo, de que el que nos llamó y nos respalda es el dueño de su obra. Así que debo aclarar aquí las manifestaciones dadas por Dios a los galileos seguidores de la persona de Jesús de Nazaret. ¿Por qué hablo de la persona de Jesús de Nazaret? Porque fue un humano como usted y como yo, que habitó entre hombres como usted y como yo. Por lo tanto, esa persona llamada Jesús de Nazaret no fue producto de algo que ellos ingirieron por estar bajo la influencia del alcohol, sino la manifestación de la persona de Jesús de Nazaret fue tan real como el aire que usted y yo respiramos, que no vemos, pero sí podemos sentir. Que no vemos, pero sí a usted le da el aire para usted poder respirar. Y ese aire nutre sus pulmones, sube al cerebro y lo oxigena. Hechos 2:13 dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Así que debemos tener cuidado, porque para una persona racional o una persona que posee la sabiduría humana, el evangelio siempre le será una locura. Dice 1 Corintios 1:18, hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería. Pero los que así piensan no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, ese mensaje tiene poder de Dios. Así que una persona racional siempre va a desvirtuar la palabra. Ten cuidado, que tú no estés sentado en la gente racional que quiere racionar lo que se recibe por fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Y estar yo convencido de algo que no veo, pero que es real. Así que debemos tener mucho cuidado. A este gran número de moradores que estaban allí eran conocedores de lo que se iba a cumplir. Por eso el apóstol Pedro, entendiendo tan gran número de moradores, fue que el Espíritu Santo le toma para traer el primer sermón evangelístico de la historia de la iglesia naciente. Y se hizo una aclaración a todos los judíos y a los prosélitos de lo que estaba sucediendo en aquel aposento alto, que era el pleno cumplimiento de lo descrito por los profetas acerca de la persona de Jesús de Nazaret. Te hablo de la persona de Jesús de Nazaret porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en Jesús de Nazaret. Así que ellos estaban evidenciando, todos los espectadores estaban evidenciando lo descrito por los profetas acerca de la persona de Jesús de Nazaret. Y ellos, una vez oyeran la exposición que haría el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, empezarían a comprender que se estaba cumpliendo las profecías en sus días.
Hoy tú eres entendido para saber que estamos viviendo un momento profético. Hoy yo miraba cómo ha sido el monopolio tan grande de esta pandemia que la policía, al verse diezmada, y el gobierno al ver el gobierno que la policía y los entes que toman control son diezmados, han puesto a la misma sociedad civil a que cumpla las normas y los deberes que debe ejercer la policía. Si usted entra a un centro comercial, ¿cuánto personal, agente de policía se necesitaría? Pero ahora le han puesto la carga a la misma sociedad, que controle a la misma sociedad de tal manera que se vuelva una extensión del gobierno. Así que estos judíos y estos prosélitos sabían muy claramente lo que estaba pasando en sus días. Hechos 1:14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oí mis palabras. Y comienza: esto fue lo dicho por el profeta Joel. O sea que se cumplió Joel 2:28-30. Luego habló: porque David dio testimonio de la persona de Jesús de Nazaret. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, porque David no subió a los cielos. Todo eso comienza el apóstol a evidenciar y a mostrar que lo que estaba sucediendo era cumplimiento profético. Luego el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, presenta a los judíos y a los prosélitos el cumplimiento que hay proféticamente en la persona de Jesús de Nazaret. Mire que él no tomó halago alguno diciendo: sí, claro, lo que pasa es que ustedes saben que nosotros andábamos con el maestro, éramos cacha, éramos parceros, éramos amiguis, éramos amigos, éramos hermanos, y mire el resultado. No, él no tomó ningún triunfalismo de el bautismo en el Espíritu Santo, sino él tomó el bautismo en el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo para presentar a la persona de Jesús de Nazaret. Hechos 2:22 dice: varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno. Por eso yo te hablo de la persona de Jesús de Nazaret, porque la Biblia dice que el apóstol Pedro les dijo a judíos y a prosélitos. Ya vamos a ver qué son los prosélitos, pero por ahora rápidamente te estoy hablando de que se para aquel varón lleno del Espíritu de Dios y no comienza a halagarse. Así que cuando tú oigas a un ministro de Dios que se empieza a halagar, ten cuidado con lo que oyes, porque esa palabra no viene de Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios desea que tú y yo prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo, y que nunca nos exaltemos por algo en el cual no tenemos ni siquiera mérito alguno de hacerlo. Así que Pedro el apóstol empieza a decir: oye estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Así que él empezó a decirles: aquel que ustedes vieron, que sanó al ciego, aquel que resucitó a Lázaro de los muertos, aquel que alimentó a los 5,000, porque todo mundo tuvo que haberlo visto, oído, escuchado, o quizás corrió el rumor. Dice: sepan pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, o sea, a la persona de Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
Mire que la exposición que hace el apóstol Pedro de la persona de Jesús de Nazaret es el cumplimiento del Mesías prometido a la nación de Israel. ¿Por qué prometido? Mire lo que dice Hechos 2:23. A este entregado por determinado consejo y anticipo conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuos, crucificándole. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. A este Jesús, o sea, a la persona de Jesús, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Los judíos, al oír, y los prosélitos de todas las naciones, que el cumplimiento de la promesa del Padre hecho a la nación de Israel, en cuanto al profeta que vendría a ellos, como lo dijo Moisés, se estaba cumpliendo. Deuteronomio 18:15. Un día, nuestro Dios escogerá de entre ustedes, dijo Moisés, a un hombre que será profeta como yo, decía Moisés. Cuando estábamos en el monte Horeb, ustedes me dijeron que no querían escuchar la voz de Dios, ni ver el fuego desde donde Dios hablaba, pues no querían morir. Pues bien, nuestro Dios les dará el profeta que pidieron, y ustedes deberán obedecerlo en todo. Se había cumplido las palabras que Moisés había dicho. Vendrá un profeta. Así que cuando el apóstol Pedro presenta a la persona de Jesús, es que empieza el ministerio del Espíritu Santo. Ministerio descrito por el mismo Señor Jesús. O ministerio descrito por la persona de Jesús de Nazaret. Juan 8:16 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, y de la justicia de Dios, y del juicio que viene. 3 cosas importantes hará el Espíritu Santo. Convencer al mundo de pecado, de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. En otras palabras, el mundo se niega a creer que la justicia de Dios para nosotros está en mirar a aquel que murió en la cruz del Calvario, la persona de Jesús de Nazaret. La justicia está dispuesta porque voy al Padre y ustedes no me verán más. Y el juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. En otras palabras, se le han retirado las llaves. El poder que se le había entregado en el huerto del Edén, vuelve Jesucristo, lo retoma y queda derrotado. Así que cuando venga, dijo Jesús, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que Él ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará, porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío, por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que recibirá de mí. Así que cuando el apóstol Pedro comienza a predicar, el Espíritu Santo comienza a hacer la obra. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Mostrarnos a Cristo, llevarnos a Cristo, revelarnos a Cristo. Como resultado del primer sermón del apóstol Pedro, fue que el Espíritu Santo comenzó a ejercer su ministerio. Los oyentes, que eran judíos y prosélitos, comenzaron a preguntarse,
Mire lo que dice el versículo 37 de Hechos 2. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, ya evidenciado que en la persona de Jesús estaba el cumplimiento del profeta que había anunciado Moisés que vendría. Ellos vieron que lo descrito por Joel se cumplió y que lo descrito por el profeta salmista David se cumplió. No tenían escapatoria y dijeron: ¿qué haremos? Fue cuando Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícesen cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y una vez bautizados serán perdonados sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No es el fundamento para hacer una religión o una secta en solo Jesús, basándonos de este versículo. Porque si ustedes se dan cuenta, ¿quién prometió el profeta? El mismo Dios, el Dios Padre, el Dios de Israel, que es el esposo de Israel. Y él prometió que vendría un profeta, que se movería en el mover y enseñaría la ley, pero no a la manera de Moisés, sino enseñaría la ley que cumpliría nosotros en él para ser salvos. Por ello, debo aclarar que queda evidenciada dos promesas para la nación de Israel. La primera, que el cumplimiento del Mesías, prometido por todo el Antiguo Testamento, la ley, los salmos, se había cumplido en la persona de Jesús de Nazaret. Y se había cumplido por boca del apóstol Pedro. ¿Por qué Dios usó al apóstol Pedro y no a otro? Porque el apóstol Pedro era sensible a recibir el mensaje del Espíritu Santo. Si usted se acuerda, en Mateo 16:15 dice la Biblia: entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Recuerde que el Señor le dice a sus discípulos: ¿qué dice la gente que soy? Unos decían un profeta, otros decían Isaías, etcétera, etcétera. Y viene el Señor y les pregunta: ahora ustedes, ¿quién dicen que yo soy? Simón Pedro contesta: tú eres el Mesías, eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde: bendito eres, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Mire, ¿quién le reveló a Pedro quién era Jesús? Dios Padre. Así que si ellos, los judíos, conocían a Dios Padre y sabían del Espíritu Santo, tenían que aceptar a la persona de Jesús de Nazaret. Entonces volvemos a la Escritura. Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que quiere decir roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Ahora, comparemos lo dicho por Pedro y lo que estaba sucediendo el día de Pentecostés. ¿Cuál es la base sobre la cual la iglesia se edifica? ¿O el fundamento sobre el cual la iglesia se edifica? Sobre la persona de Jesús de Nazaret, a quien Pedro lo había reconocido como el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Fue en esa persona que la iglesia se levanta la base y el fundamento queda puesto. Y sobre ese fundamento comienzan a edificar los edificadores.
Así que ese cumplimiento se había evidenciado ese día a los israelitas, a los judíos y a los prosélitos o los varones piadosos. Luego viene la segunda evidencia o la segunda promesa que se cumplen para todo aquel que recibe la promesa de Dios Padre. Si bien el Espíritu Santo lo prometió al Padre, pero lo da a Cristo, escúchelo bien, Dios Padre prometió al Espíritu Santo, pero lo da a Cristo porque Él es el consolador. Él es el que ocupa el lugar de Jesucristo en la tierra. Por eso hay algo que detiene la manifestación del inicuo hijo de pecado, que es la manifestación del Espíritu Santo sobre la iglesia. Así que se evidencia a los judíos y a los prosélitos el cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo sobre todo aquel que crea en la persona de Jesús de Nazaret. Hechos 2:39 dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y exhortaban diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y dice la Biblia que como evidencia ese día fueron bautizados como 3,000 personas. Así que ¿es importante la predicación de Jesús? Claro que sí. Tú debes entender que tu base de la salvación está sobre la persona de Jesús de Nazaret. Porque luego dice la Biblia que eran instruidas las personas en la persona de Jesús de Nazaret. Versículo 42 de Hechos 2. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Que reconocían que la persona de Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. No había otro. Recuerdo que ellos dijeron, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Así que la pregunta es, para terminar, y ahora sí empezar la carta, ¿quiénes son los prosélitos? ¿Por qué recibieron el mensaje de salvación en la persona de Jesús de Nazaret, que cumplía las profecías y la ley? Bueno, prosélito significa una persona que se convierte al judaísmo. Miremos lo que dijo el mismo Señor Jesús. Mateo 23:15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. O sea, ellos seguían su trabajo de evangelización. Seguían el trabajo de promulgar la ley, las tradiciones. Y ellos le daban más importancia a sus tradiciones que a volver al hombre a acercarlo a Dios. Porque Jesús dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Y una vez hecho, o sea, la persona, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Qué enseñanza es la que tú llevas acerca de Jesús? ¿Qué enseñanza es la que tú presentas acerca de la salvación? Tú te paras a alguien que está quizás enfermo y le dices, recibe al Señor, que tú serás sano. Y si a Dios no le place sanarlo, porque a Dios lo que le interesa es que tú seas salvo, entonces ¿dónde queda tu predicación? ¿A dónde queda la predicación de muchos que hablan de siembras? Ven y siembra por tu familia. ¿A dónde queda ese evangelio? ¿A dónde queda? Así que seguimos siendo escribas y fariseos, engañando a la gente, no llevándola a los pies de Cristo, sino llevándola a una tradición, la cual quizás me funcionó a mí y yo creo que a los demás le debe funcionar. Y nos despejamos y nos apartamos de verdaderamente la Escritura.
Si usted lee el capítulo 23, hay una gran lamentación que Dios hace. Y Dios la hace enfáticamente. Y Dios empieza a lamentar y empieza a condenar a aquellos escribas y fariseos. Porque la Biblia dice, los maestros de la ley religiosa, o sea, los escribas y los fariseos, son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Mateo 23:15. Leámoslo de la PDT. Qué terrible va a ser para ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas. Ustedes viajan por tierra y mar para convertir a alguno en fariseo. Cuando lo logran, lo vuelven peor que ustedes y más merecedor de ir al infierno que ustedes mismos. Están haciendo un evangelio erróneo. Por eso el Señor Jesús reconocía que la ley dada a Moisés permitía que los gentiles se convirtieran de sus malos caminos guardando la ley de Dios. Mateo 13:12 dice la Biblia, qué terrible va a ser para ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas. Ustedes les cierran las puertas de los reinos de los cielos a la gente. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que tratan de hacerlo. Por eso, estos prosélitos en la dispensación greco-romana abundaron. Y esta gente andaba buscando cómo justificarse delante de Dios. Así que vamos a ver que Romanos nos enseña cómo es la justicia de Dios. Por eso presenta Romanos y el apóstol Pablo presenta a Jesucristo como el cumplimiento de la justicia de Dios. Así que ellos buscaban cómo justificarse. Hay un vacío en el hombre que quiere llenar. Uno lo buscan con la metafísica, otro lo buscan con los ídolos, otro lo buscan con la religión, otro lo buscan con el sexo, otro lo buscan con la droga. Solo Cristo puede llenar ese vacío en tu vida. Estos prosélitos que se les obligaba a observar la ley judía, a circuncidarse, a observar el día sábado, a abstenerse de comer carne de cerdo y a ofrecer sacrificios en el templo, era el primer requisito. Por otro lado, habían unos que simpatizaban con el judaísmo, pero ellos ni guardaban la circuncisión, ni observaban el sábado, ni, mejor dicho, haga de cuenta una mezcolanza, como hoy en día mucha gente quiere llegar al reino de los cielos siendo un simpatizante del Evangelio. Así que establezcamos hoy, querido amigo que me escucha, ¿la religión y el conocimiento te va a salvar? No. Quien te va a salvar a ti es la persona de Jesucristo de Nazaret. Es a quien yo te quiero presentar. Es a quien yo te quiero predicar. Porque ya vemos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 8. Por último, se me apareció a mí, a pesar de que no lo conocí mucho tiempo después de los otros apóstoles. Por eso me considero uno de los más pequeños. La buena noticia que anunciamos es que Dios resucitó a Cristo. Pero entonces, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Ahí sería vana toda nuestra predicación. Ahí sería vana toda nuestra enseñanza. Gálatas 2:1 nos enseña el apóstol y nos dice que solamente a través de la muerte de Cristo es que nosotros podemos ser salvos. Y es que se generalizó un gran problema. Y era que se quería enseñar acerca del judío prosélito o del prosélito. Se le quería decir, tú recibes a Cristo, mas tú cumple la siguiente ley. ¿Por qué? Porque eso se evidenció en todas las cartas que el apóstol Pablo escribió a las iglesias. ¿Por qué? Porque se les
llamaba a seguir judaizando. Entonces, la obra de Cristo en la cruz, ¿en qué quedaba? Veamos Gálatas 2:11, dice la Biblia. Pero Pedro llegó a Antioquía y tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. ¿Qué hacía? Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los gentiles que son cristianos, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Así que empezamos a ver la problemática que se desató. Se hablaba de Cristo como el cumplimiento, como el Mesías, pero también se decía que se debía observar la ley. Versículo 13 del mismo Gálatas. Como resultado, otros cristianos judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro, delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a los gentiles a seguir las tradiciones judías? Ahí empieza la problemática que se venía presentando en las iglesias en Roma. Tú y yo somos judíos de nacimiento. ¿No somos pecadores como los gentiles? Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido a la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Ahí empieza la gran problemática que encierra las cartas del apóstol Pablo. La guerra y la pelea entre las tradiciones judías y la gracia. De eso se trata Romanos. Hechos 15:1, ya para terminar, hubo un concilio en Antioquía de Siria. Llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñar a los creyentes: a menos que se circunciden, como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Empezaron a meterle a la gracia condicionamientos. Y mucha gente hoy en día también sigue usando varios condicionamientos. Y si tú no los cumples, te vas al infierno. Déjame decirte que la gracia es tan poderosa que te llevará Dios mismo al cielo. Por eso Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutían con vehemencia. Finalmente, la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén, junto con algunos creyentes del lugar, para que se hablase con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. Empieza el debate, empiezan a exponer, dice la escritura, Hechos 15:5, pero después algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos, mire lo que dice la escritura, algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron en pie e insistieron: los convertidos gentiles deben ser circuncidados y exigirles que sigan la ley de Moisés. Así que los apóstoles y ancianos se reunieron para resolver este asunto. Hubo una reunión larga y vamos mirando qué fue lo que concluyeron. Dice el versículo 11:
Dice el 10, leámoslo. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner carga sobre los creyentes gentiles? Un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar. Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera por la gracia no merecida que proviene de Jesús. Termina la reunión y comienzan a hablar lo siguiente. Miremos ya para ir terminando este tema. Entonces, versículo 22. Entonces los apóstoles y los ancianos, junto con la iglesia de Jerusalén, escogieron delegados y los enviaron a Antioquía de Siria con Pablo y Bernabé para que informase acerca de esta decisión. Los delegados escogieron y eran dos líderes de la iglesia, Judas, también llamado Barsabas, y Silas. Y la carta que llevaron decía lo siguiente: nosotros los apóstoles y los ancianos, sus hermanos de Jerusalén, escribimos esta carta a todos los creyentes de Antioquía y de Siria, saludos. ¿Y qué era lo que decía la carta? Decía: pues esas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en las sinagogas judías de cada ciudad durante muchas generaciones. Pero ya se dejó eso a un lado y se dijo: dejen de comer sangre, dejen de comer algo y vivan en la gracia que es dada a través de Jesucristo. Eso es lo que vamos a estudiar en Romanos. Y créeme que quien nos contrató dijo en el contrato: solo hablarás de mí. Y entonces no podemos hablar de otra cosa. Quien nos contrató se llama Jesucristo. Él fue el que nos ha dado el ministerio. El ministerio nos lo ha dado y lo hemos recibido de Él. Y créeme que nuestro propósito no es engrandecernos ni engrandecer a nadie, sino solo hablarte de Jesucristo. ¿De quién más te puedo hablar? ¿Quién más te puede llevar al cielo? ¿Quién más te puede sacar de esa crisis económica en que estás? Esa depresión. Solo Jesucristo. Permíteme orar ya para terminar. Pon tu mano quizás sobre tu celular. Dile en esta hora al Señor: Señor, si todo lo que este hombre dice es cierto, yo quiero que vengas a mi vida y me des paz. Si todo lo que este hombre dice es cierto, quiero que tú te hagas real a mi vida. Dígale en esta hora a Dios. Quizás tú dirás: pero ¿por qué me reta? Porque es que si tú no aceptas un reto en tu vida y cambias tu manera de pensar y de vivir, nunca serás nada. Dígale a Dios en esta hora: Dios, te reto. Padre Celestial, mira a cada persona que me ve. Mira a aquellos escépticos, Señor, que quizás han oído hablar de ti, pero hoy yo te pido que tú te hagas real a ellos. Te pido, Señor, que te hagas real a ellos. Hazte real a sus vidas. Aquellos que te han retado, Señor, que quizás están desanimados, desorientados, han perdido su trabajo, han perdido sus ingresos económicos, les agolpan las deudas, les agolpan los problemas, Señor. Hazte real a ellos, Señor. Ven a ellos, Señor, y dales paz. Dales la confianza y la seguridad de que tú harás algo por ellos, Señor. Solo tú, Señor, puedes hacer algo en nuestra economía. Solo tú puedes hacer algo, Señor, en nuestra vida. Yo clamo por ellos, Señor. Hago esta sencilla oración creyendo de que eres tú el que vas a hacer la obra y no yo. Porque tampoco, Señor, saldrá poder ni cosas espeluznantes de mi vida para obrar en ellos, sino solamente tu nombre, Señor. Envío libertad a tu vida en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Envío libertad a tu vida ahora mismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Sé libre ahora mismo de toda afrenta que Satanás quiere poner en tu mente. Que en esta hora el amor y el poder de Jesucristo llegue y transforme tu vida.
que en esta hora tú veas que hay una solución para ti. Hay una solución económica a tu puerta. Hay una solución económica a tu vida. Hay una solución a tus finanzas. Padre Celestial, revélate a ellos. Que ellos entiendan, Padre amado, que nuestro paso por esta tierra quizás son de 90, 99 años, máximo 100, 110. Pero nuestra eternidad contigo no tiene ni años, ni horas, ni días. Padre, manifiéstate a ellos. Libértalos, Señor, en esta hora de toda presión. Reprendo todo espíritu del diablo, todo espíritu de opresión que haya en esas vidas ahora mismo, en la autoridad de Jesucristo, lo echo fuera. Sal de esos cuerpos ahora mismo. Es demonios de suicidio, suelta esa vida. Demonio de ansiedad, sal de esa vida en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Sal ahora mismo. Te reprendo ahora mismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Suelta las vidas en esta hora y que ellos puedan sentir tu paz y tu amor, Señor. ¿A dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos, Señor? Solo tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. ¿A dónde iremos, Señor? Si tú no nos puedes transformar, ¿quién más lo hará? Por eso, Señor, yo clamo por ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.